¿recordáis? Acerca de la elección de los 7 diáconos. Vimos que desde una perspectiva general, el diaconado bíblico. Vimos lo que significa el diácono. Un diácono es literalmente un siervo, un servidor, no es un puesto de autoridad en la Iglesia, ¿sí? Esto es importante que lo entendamos. Se ha malinterpretado a lo largo de los siglos al diácono como un puesto de autoridad en la Iglesia, como un subpastor, algo un poco menos que el pastor, pero que manda. Y los diáconos de la Iglesia mandan y mucho. De hecho, hay iglesias totalmente arrasadas por cuerpos diaconales. Hermanos, ese no es el papel de los diáconos en el Nuevo Testamento. Hemos dicho que son servidores a favor de los santos. Vimos su origen en Hechos, capítulo 6, y vimos que es un ministerio esencial. ¿Por qué es esencial, hermanos? Porque vela por la condición física y material de los hermanos en la Iglesia. Y además, los diáconos están llamados a asistir a los pastores en cualquier área que éstos necesiten, sin impedimentos, sin trabas, sin conflictos, para que los pastores puedan dedicarse más de lleno a su labor de enseñar y orar y aconsejar y cuidar espiritualmente de la iglesia local. Así que, como leímos también, una frase de Al Martín, los diáconos son una extensión de la mente y el corazón y las manos de los pastores con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Y la Biblia presenta el diaconado como el medio, además, mediante el cual Cristo manifiesta su consuelo, su amor, su cuidado y su ternura a la Iglesia, junto con el ministerio de los pastores. Así que, como vimos también, es un ministerio digno e importante. Por eso, como es un ministerio digno e importante, la Iglesia debe asegurarse de escoger a personas debidamente cualificadas. No, un diácono no es alguien que sirve en un ministerio de la Iglesia. No, un diácono no es alguien que sirve en ningún área de servicio de la Iglesia, aunque lo esté haciendo por muchos años. Eso no define a un diácono. La diaconía es un oficio encomendado por medio de un examen cuidadoso de los requisitos bíblicos, la oración y el reconocimiento de toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia se va a ordenar a sí misma diáconos. Somos muy cuidadosos al escoger una casa, un coche, una póliza de seguros, nuestro cónyuge. Deberíamos de serlo también a la hora de escoger pastores y diáconos, porque estas personas nos van a servir a nosotros. La Iglesia tiene la oportunidad de reconocer eso. No es un pastor, y en este caso un diácono, no es alguien que se autoproclama y como yo lo digo, lo dijo Blas, y punto redondo, voy a ser diácono de la Iglesia. No. Es alguien que está observado y alguien que está designado y ordenado por la Iglesia en base a unos requisitos bíblicos. El deseo de ser diácono, igual que el deseo de ser pastor, por sí mismo no te convierte ni en diácono ni en pastor. De nuevo, un diácono es un oficial de la Iglesia. Esto nos suena muy al ejército, ¿no? Como oficial, el oficial manda, ¿no? Simplemente, cuando hablamos de oficiales en la Iglesia, hablamos de oficio, oficio. Es un trabajo específico que hay que efectuar en el seno de una congregación, de la misma manera que el pastor también es un oficio y desempeña un servicio en la congregación. Solo que la naturaleza del servicio entre el diácono y el pastor, como vimos la semana pasada, no es ni mejor ni peor, es diferente. Ya está. Ahí radica la única distinción. Los apóstoles, como tal, y lo vimos en Hechos 6, si recordáis, fueron muy claros en cuanto a las cualificaciones que debían tener los diáconos. ¿Recordáis? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es curioso porque en Hechos 6, la palabra en el griego original para buscad de entre vosotros, literalmente es investigad. No es saber quién hay, quién se ofrece, este me sirve. Investigad.
de entre vosotros, está diciendo los apóstoles a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué cualidades deberían de tener estos hombres, según Hechos 6? Bueno, lo primero, debían de ser varones, y en este caso fueron varones, pero no tenemos tiempo para desarrollar eso, pero este fue un hecho coyuntural, propio de una situación específica y de una necesidad específica del momento en la historia de la Iglesia. Pero, como veremos más tarde, en la historia de la Iglesia primitiva, del Nuevo Testamento, el oficio diaconal no se limitó solamente a los hombres. Después dice que tenían que tener, ¿habéis visto?, buen testimonio. Buscad entre vosotros a varones de buen testimonio, en este caso eran 7, podrían haber sido 6, podrían haber sido 10, dependiendo de la necesidad, de buen testimonio. Así que la Iglesia debía certificar que estas personas eran lo que decían ser, o que eran lo que parecían. Si profesaban un cristianismo, ese cristianismo se tenía que ver en el seno de la Iglesia. Debían ser cristianos maduros, cristianos íntegros, cristianos sólidos y maduros, no cristianos titubeantes, vacilantes, aunque tuviesen muchas ganas de prestar un servicio a la Iglesia. Después dice que tenían que ser llenos de Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que debían de tener una porción especial del Espíritu que otros no tenían. Hermanos, eran personas dotadas de los dones propios para ese servicio. El Espíritu Santo les había dado las habilidades y la capacidad necesaria para ese servicio que tenían que desempeñar de asistir y cuidar a las viudas. Principalmente el don del servicio en general, pero también necesitaban tener habilidades propias. Pero también esto de ser llenos de Espíritu Santo evidenciaba que eran personas guiadas por el Espíritu Santo en sus vidas, que manifestaban el fruto del Espíritu y que eran personas que vivían de una forma que transmitían una vida en el Espíritu, que refulgían, que brillaban en el Espíritu en el seno de la Iglesia. Cuidado, seres humanos perfectos y sin mancha, evidentemente no, porque entonces nos quedaríamos sin diáconos y ya de paso sin pastores y ya de paso sin miembros en las iglesias. Ya podríamos ir saliendo todos por la puerta. Pero evidentemente les debía de caracterizar una vida guiada por el Espíritu Santo, saludables espiritualmente. Y luego lo último que dice, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, no solamente tenían que tener la habilidad práctica o experiencia profesional, ni siquiera el deseo de servir. Uno puede ser muy buen profesional, incluso poner sus habilidades profesionales al servicio de la Iglesia. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente alguien llamado al diaconado. Porque puede ser alguien, como dijimos la semana pasada, que sirve, pero no es un siervo. Un diácono ha de tener prudencia espiritual. Esta es la clave cuando habla de sabiduría. Prudencia espiritual. Alguien que sabe cómo actuar en cualquier situación necesaria a su ministerio. Alguien preparado para cualquier contingencia y emergencia. Alguien que no se venga abajo, alguien que no se queje, alguien que no dé más trabajo a los demás por los problemas que puedan surgir en su ministerio. Alguien resolutivo. Alguien con la suficiente sabiduría para llevar a cabo el trabajo que se le ha encomendado. ¿Alguien autosuficiente? No, nadie es autosuficiente. Todos necesitamos de otros. Y por supuesto, ser sabio también implica pedir ayuda a otros. Ser sabio también implica pedir consejo a otros. ¿Sí? Esto es clave. Pero debían ser sabios espiritualmente y no una persona que no tiene resolución, una persona débil, una persona vacilante, y que al final son personas que acaban dando más trabajo en su ministerio que el trabajo que tienen que desempeñar. Resumiendo, los diáconos deben ser irreprensibles, capaces y prudentes, ¿sí? Irreprensibles, capaces y prudentes. Y es encomiable, como en el caso de los pastores, que alguien anhele el diaconado, pero no es suficiente con anhelarlo. Ha de reunir primariamente, voy a hacer hincapié ahora en esto, primariamente estos requisitos que vemos en Hechos 6. Personas irreprensibles, capaces y prudentes. Y decimos primariamente
porque hay otros requisitos, que son los que Pablo expone a la iglesia de Éfeso en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Antes hemos leído todo lo referente, leíamos en la lectura congregacional, todo lo referente a los pastores y a los diáconos. Ahora nos centraremos en la lectura de 1 Timoteo, capítulo 3, acompañadme, y leeremos los versículos del 8 al 13. Y mientras lo buscamos, hago un inciso para decir que las cosas que vamos a ver en estos versículos serían cosas, al igual que lo que se dice antes de los pastores, que serían propias de cualquier cristiano maduro. Así que cuando empecemos a desarrollar todas estas cosas, no empieces a pensar en otros. En primer lugar, empieza a pensar en ti. ¿Qué está impidiendo que tú seas eso? Seas cristiano, seas un cristiano, seas una cristiana, quiero decir, hermano, hermana, hombre o mujer, ocupes un lugar en la iglesia ministerial, da igual. Piensa primeramente, ¿por qué yo no estoy desarrollando estos rasgos distintivos de un cristiano maduro? Porque eso es primario. No hay nada que se espere de pastores y diáconos, salvo lo que tiene que ver con la enseñanza, en el caso de los pastores, que no sea esperable de cualquier cristiano maduro en la iglesia. Un hermano o una hermana, eso primero. Así que primero mirémonos a nosotros mismos. Ahora, hablo muy especialmente a los miembros de la IBE que están hoy aquí congregados, y os voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de vosotros no quiere que haya diáconos en el futuro en nuestra iglesia? Bueno, ahora te lo voy a decir aquí, ¿no? Es una pregunta absurda. Evidentemente todos queremos algún día tener diáconos y diaconisas en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, hermanas, debemos estar pendientes a lo que dice este pasaje. Debemos estar pendientes, porque los diáconos han de salir de entre nosotros. Por lo tanto, hemos de poder reconocerlos. Igual tú digas, mira, yo no estoy llamado al diaconado, así que, vale, voy a escuchar. Pues da igual si tú no estás llamado al diaconado. La cuestión no es esa, la cuestión es que tú has de reconocer a estos hermanos y hermanas. Eres tú. Eres tú quien los va a reconocer, quien los va a identificar y quien finalmente los va a ordenar y a encomendar a servirte. Por lo tanto, por favor, presta atención, toma notas, estate pendiente si no al sermón cuando se cuelgue, vuelve a escucharlo, porque si no, no vamos a escoger con criterio. Y si no escogemos hombres y mujeres para el diaconado con criterio, vamos a fracasar en tener un diaconado saludable. Por lo tanto, vamos a fracasar en tener una iglesia saludable. ¿Sí? Es clave. No te desentiendas de esto. Forma parte de tu oficio de miembro poder identificar a los diáconos, como, por supuesto, eventualmente a pastores. Así que vamos a leer lo que dice 1 Timoteo 3, del 8 al 13, y luego lo desarrollaremos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde, amén, amén. Bien, hermanos, vamos a desarrollar estas palabras, si no exhaustivamente, si lo necesario. Pablo empieza esta sección diciendo que los diáconos, si tenéis vuestra Biblia abierta o vuestro móvil o lo que sea, uno ya no sabe dónde puede aparecer una Biblia hoy en día, gracias a Dios. Pablo empieza esta sección diciendo que los diáconos asimismo, ¿habéis visto? Asimismo, esto quiere decir que Pablo está conectando lo que está diciendo ahora con lo que ha expuesto antes. Asimismo que, de igual manera que ¿qué? Pues lo que dice al principio, en el versículo 1, ¿recordáis? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo
que los diáconos es necesario que sean a sí mismo todo lo que dicen allí. Si es necesario que los pastores sean a sí mismo todo lo que expongo, los diáconos también. Y más tarde, como veremos, dice lo mismo de las mujeres. Ya hablaremos de esto. Utiliza 3 veces la expresión a sí mismo para los pastores, a sí mismo para los diáconos, a sí mismo para las mujeres. Esto en el idioma original. Es decir, los diáconos es necesario que sean todo lo que pone en estos pasajes. No es opcional, no es recomendable. Sería bueno que, si es posible, no. Así mismo. Y cuando Pablo dice que es necesario que el obispo sea, ¿sí?, se refiere en el griego original a es imprescindible. Es imprescindible, obligatorio. Lo mismo es de esperar de los diáconos y diaconisas en la Iglesia. ¿Bien? Es necesario que los diáconos tengan las cualificaciones que aparecen aquí. Así que Pablo dice que es necesario, imprescindible que los diáconos sean primero, ¿qué palabra utiliza? Honestos. En griego, literalmente, dignos de respeto. Dignos de respeto. Una persona que inspira respeto. Cuando os vayáis a fijar en alguien en la iglesia para el puesto de diácono, esta persona ha de ser alguien que los demás se toman en serio. No alguien adusto, seco, aburrido, con la cara de vinagre siempre, un poco triste. Mira, este hermano está muy triste, pinta bien para diácono. No va de eso. No va de eso. O estas personas que siempre están con cara de sufrir, dolor, y van con cara de sufrimiento, que parece como que es un síntoma de piedad el estar siempre compungido. No, hermanos, no está hablando de eso. Un hombre así no necesariamente estaría llamado al diaconado. No debe tener cara de vinagre, o de ogro, o de pena. Eso no es lo que significa ser honesto, o sea, digno de respeto, sino alguien a quien los demás respetan. Ya está, mirad qué sencillo. Alguien a quien los demás respetan. Las personas que sean reconocidas como diáconos, hermanos, van a administrar parte de los bienes de la Iglesia. En ocasiones, según qué ministerio tengan, van a tratar asuntos íntimos y personales de otras personas de la Iglesia. A veces incluso asuntos confidenciales de otras personas de la Iglesia. Entre estos bienes de la Iglesia a veces puede estar incluido el dinero de las ofrendas de la Iglesia para llevar a cabo su diaconía. Así que tiene que ser alguien honesto, alguien fiable, alguien digno de respeto, alguien digno de confianza. Y esto creo que es bastante comprensible en sí mismo. Ahora sigue diciendo, sin doblez. Y esta palabra es muy interesante, os la voy a decir en griego. Dilogos. Dilogos. Literalmente sería de doble lengua. ¿Sí? De doble palabra. Una persona que hoy te cuenta una historia y mañana te cuenta otra, porque le conviene más. O esa persona que a Manolito le dice una cosa, pero a Pepito le cuenta otra, porque sabe que lo que le ha contado a Manolito, a Pepito no le gusta nada. No sé si me he perdido, ¿sí? ¿Entendéis? O aquella persona que tiene una información, pero al contarla da otra. O da la misma información de diferentes maneras, dependiendo a quién se lo dice. Al pastor se lo cuento así, a los colaboradores de mi ministerio se lo cuento así, al hermano Francisco se lo cuento allá. En otras palabras, una persona que no es sincera, una persona que no es transparente, una persona así no puede ser diácono de una iglesia, porque el diácono trabaja en contacto con las personas. Ese es su ministerio esencial. En ocasiones, de nuevo, con personas que tienen problemas y dificultades y necesidades. Y las personas con problemas muchas veces son sensibles, muy sensibles y vulnerables. Por lo tanto, el diácono o la diaconisa, especial en los ministerios, en todos los ministerios, pero muy en especial en aquellos que están muy en contacto con otros, debe ser una persona veraz, fiable.
Da igual que sea muy servicial, da igual que sea una persona muy dispuesta. Los diáconos son personas de una sola palabra, sinceras, veraces, personas veraces, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:37, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Un diácono no debería mentir. Bueno, y esto es de esperar de cualquier cristiano, como decíamos antes, ¿no? Pero bueno, estamos pensando en los diáconos. El diácono no debería de mentir, no debería de exagerar, no debería de acusar falsamente, no debería ser quejica, ¿se entiende quejica? Quejumbroso, ni muchísimo menos murmurador. O alguien que llega a conclusiones precipitadas y entonces te las suelta como le han venido. Personas que llegan a conclusiones sin pruebas en cuanto a la vida o a las motivaciones de otras personas. Un diácono no tergiversa las cosas. Un diácono habla cuando tiene que hablar y un diácono calla cuando tiene que callar. No tiene doblez, no es de doble palabra, dilogos, acordaos. Por lo demás sigue diciendo que este hombre o esta mujer, luego iremos a este tema de las mujeres, que no debe ser dado a mucho vino. Esto es extraño, porque podría decir nada de vino, nada. El diácono debe estar siempre sobrio, por tanto debe ser abstemio. Pero aquí dice, no dado a mucho, literalmente en griego es demasiado. No dado a demasiado vino, o sea, que no tome mucho, que no tome a menudo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, el contexto histórico nos ayuda a comprender esto. El Nuevo Testamento tiene un contexto, como sabéis, y es importante tenerlo en cuenta. En aquel tiempo el uso del vino era natural y común, muchísimo. Incluso aún en nosotros, en países mediterráneos, donde es bastante común, aún era más común. Era un vino fermentado naturalmente, sin aditivos, así que eran vinos jóvenes que no tenían mucha graduación alcohólica. Y de hecho era en muchas ocasiones más seguro beber vino que incluso agua, porque a veces el agua estaba corrompida. Es más, muchas veces por las propiedades antibióticas que tiene el vino, a veces se recomendaba como medicamento o incluso para esterilizar la propia agua. Así que era muy común que en el agua vertieran vino con profusión para, de alguna forma, hacerla lo más potable posible. ¿Bien? Cuidado, era un vino de baja graduación, pero era un vino que si te pasabas, te emborrachaba. Pero para que eso ocurriera, tenías que beberlo muy a menudo o en grandes cantidades. Así que para que un diácono en el mundo grecorromano se emborrachara, con el vino de la casa o el que fuera, tenía que beber mucho, pero mucho, y muy a menudo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Comprendemos ahora a no dado a demasiado vino? Esto es importante. Lo que está diciendo Pablo aquí, en realidad, hermanos, si lo trasladamos al día de hoy, es que los diáconos no deben ser dados a excesos de ninguna clase. Puede ser vino, podría ser la comida, vamos a estar pendientes luego en la comida fraternal, a ver quién se pone 4 platos. Una persona sobria, con templanza, con dominio de sí mismo, en cosas que son naturales y lícitas, por supuesto. No está diciendo que el beber vino fuera ilícito en ese contexto. El problema es ser dado a mucho vino, a demasiado vino. Por lo tanto, personas sobrias, equilibradas, maduras, de nuevo, no solo en el tema del vino, en todo. Una persona que no tiene equilibrio en sus pasiones, en sus gustos, en sus placeres, es una persona inapropiada para responsabilizarse de un ministerio en la Iglesia. Luego sigue diciendo, no codicioso de ganancias deshonestas. Un diácono no debería ser alguien deseoso de ganancias turbias o ilícitas. Este es el punto.
ganancias ilícitas. ¿Por qué? Porque los diáconos, de nuevo, bajo la supervisión pastoral, manejarán parte de las ofrendas para asistir a los necesitados y para cubrir diferentes aspectos del ministerio, la iglesia, sus necesidades, el mantenimiento, lo que sea, lo que haga falta. Un diácono no puede ser alguien que ame el dinero por encima de Cristo y la iglesia. Y esto a veces es muy difícil de percibir, porque el codicioso muchas veces no lo lleva escrito en la frente. Hermanos, hay personas muy prósperas y muy ricas a las que podemos ver algún día llegar a la iglesia con un Maserati. ¿Maserati? ¿Conocéis la marca de coches? Venga, vamos a decir un Ferrari, un Mercedes, un Rolls Royce, y no ser nada codicioso. Y podemos ver a alguien que llega a la iglesia en patinete y ser un codicioso profundo. Esto es difícil de, ¿sí? Es difícil de cuantificar, no siempre se ve. Pero de nuevo, es una persona que no puede amar el dinero por encima de Cristo y la iglesia. Una persona que es cabal en asuntos económicos. No es alguien que defrauda al Estado en su pago de impuestos, tampoco. Alguien que si tiene una empresa no adquiere ganancias con prácticas ilícitas o ilegales, o que no paga sus impuestos, o que paga injustamente a sus empleados. Pero de la misma manera, si es un empleado, es alguien que no defrauda y escatima a sus jefes, a sus gerentes, a quien sea, que no roba de la caja. El diácono no debe ser codicioso, de nuevo, de ganancias turbias e ilícitas, porque será muy difícil que ningún ministerio no tenga contacto con el dinero de la iglesia. Prácticamente todos van a necesitarlo para llevar a cabo el servicio que tienen que dar. Por lo tanto, tienen que ser personas altamente confiables en ese sentido. Debe haber cero dudas de que esa persona no va a estar como Judas robando de la bolsa. Luego sigue diciendo, ¿estáis tomando notas? Y no lo digo por este punto en específico, hago una pausa para decir, ¿estáis notas mentales o o literales? Y si no, volved miembros del... No estoy diciendo que los que no sois miembros no tengáis que estar pendientes de esto, porque esto es palabra de Dios, ¿bien? Pero especialmente los que somos miembros debemos estar muy al tanto de esto si queremos reconocer de entre nosotros miembros, ¿sí? Diáconos. Sigue diciendo, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto puede sonar raro, ¿no? Cuando la Biblia habla de misterio, habla de una verdad que hasta ese momento no había sido revelada. Mysterion. No un conocimiento especial que solo tienen los pastores. No un conocimiento oculto que solo tienen, en este caso, los diáconos. No. En el Nuevo Testamento, misterio se refiere a aquellas cosas que no se habían revelado todavía, pero que ahora, por medio de Cristo, ya han sido reveladas a la iglesia, al pueblo de Dios. Esto es, sintetizándolo mucho, el Evangelio, el gran misterio, que es revelado en Cristo. Primero en los Corintios 2:7, el mismo apóstol Pablo está diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa es la revelación en Cristo, que estaba prometida y predestinada a lo largo de toda la historia de la redención. Y cuando Pablo dice que los diáconos tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, quiere decir que los que sirven en el diaconado, primeramente, deben de tener una comprensión amplia y creciente de las doctrinas reveladas por Dios en su palabra. ¿Tienen que ser teólogos los diáconos? No. ¿Tienen que ser eruditos bíblicos? No. ¿Tienen que conocer las Escrituras sin un atisbo de duda? ¿Sin ninguna carencia en lo doctrinal? No. Deben tener un profundo entendimiento de las doctrinas encerradas en el Evangelio de Jesucristo. El misterio de la fe. Aquellos que están en el diaconado deben de conocer ese misterio de la fe o ese misterio de la piedad. En 1 Timoteo 3:16, si tenéis el capítulo abierto y seguís hasta el final del capítulo, veréis que dice
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El mensaje del Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Esto es algo que deben de conocer y atesorar en profundidad aquellos llamados al servicio diaconal. De nuevo, claro, no es necesario que un diácono tenga el don de la enseñanza. Pero eso no quiere decir que sea un analfabeto doctrinal. Es alguien que debe conocer los pilares básicos de la fe cristiana, del Evangelio, debe de conocer la confesión de fe de nuestra Iglesia, nuestros distintivos doctrinales, incluso nuestros distintivos denominacionales como bautistas, que emanan de las Escrituras, así lo creemos. No puede ser alguien con totales y constantes dudas en cuanto a las Escrituras y su doctrina. Así que es de esperar que un diácono estudie las Escrituras, medite en las Escrituras, profundice en ellas, asista a los cultos donde se aprende de las Escrituras, debería de ser mandatorio, asista a la escuela dominical también de adultos. Claro, si la salud no lo permite, no, pero un diácono debería de ser alguien que se esfuerza por crecer y por aprender y está conectado a todas las actividades que la Iglesia plantea para el crecimiento espiritual de la Iglesia. ¿Sabéis que no somos una iglesia que tengamos cultos cada día o cosas cada día? Hay personas que no vienen a nuestra iglesia porque paradójicamente dicen, ¿solo hacéis jueves y domingo? Y se extrañan, ¿no? Y dicen, bueno, pues me voy a otro sitio porque yo necesito tener algo cada día. Bueno, pues esta no es esa iglesia, ya lo anticipamos, somos así de sosos. Creemos que la iglesia tiene que cumplir con lo necesario y algunas cosas puntualmente extras. Pero los diáconos y diaconisas han de ser personas involucradas con esto, porque esto no se hace para fichar, se hace para hacer crecer a los santos en el conocimiento de Dios y de su Evangelio. De nuevo, sería de esperar de todo miembro, pero mucho más de aquellos que aspiran o son reconocidos o son identificados como futuros diáconos en la Iglesia. Así que luego dice, después de esto, que deben de guardar este misterio de la fe, ¿cómo? Con una conciencia limpia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una conciencia limpia? En griegos, katarasineidesei. ¿Qué es esto de conciencia limpia? Qué cosa más rara. Conciencia limpia. Hermanos, una conciencia que no los acusa de vivir vidas contrarias a las doctrinas que profesan creer. Y menos públicamente. La palabra de Dios dice, sin abandonar el reuniros, y esta persona no se reúne, esta persona no puede sostener con limpia conciencia el misterio de la piedad. Los aspirantes al diaconado han de ser personas que conocen las doctrinas clave de la fe cristiana, pero que viven una vida acorde con las doctrinas que afirman creer. ¿Sí? Es simple. Su conciencia no les acusa de ser unos hipócritas, vamos. Ya no los demás, ellos mismos no se presentan como unos hipócritas. Tienen una conciencia sana, una conciencia limpia, perfecta, no, porque todos pecamos. Y todos tenemos que pedir perdón diariamente por nuestros pecados, miserias, incongruencias, hipocresías, bajezas, maldades. Todos. Pero no va de eso. Habla de un patrón de conducta que permanentemente te está poniendo en evidencia. No puedes ministrar como diácono o diaconisa en una iglesia. Y esto nos lleva a otro asunto, porque he estado hablando no solo de asuntos de carácter cristiano, como hemos visto hasta ahora, y requisitos espirituales, sino que ahora viene una serie de requisitos domésticos, relacionados con la familia, relacionados con el hogar, y esto es importante. El versículo 12 dice que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pablo dice marido de una sola mujer. Esto va referido a los diáconos o futuros diáconos que son varones.
se entiende. De hecho, el idioma original está hablando de varones en este caso. Importante. Y aquí no solamente está hablando de la poligamia, la cual era común en el contexto de las iglesias del Nuevo Testamento, sino también en la moral de este hombre. En lo tocante a su matrimonio, su fidelidad a su esposa no puede ser cuestionada. ¿Se entiende esto? Es un hombre dedicado a su esposa, y no solo sexualmente, por supuesto. Él, como dice el griego original, es hombre de una mujer. Un hombre que en sus prioridades, su mujer está en el centro. Bueno, primero está Cristo, por supuesto. Y en sus prioridades, después está su esposa, quien es una sola carne con él. No tiene pensamientos para nadie más, ¿se entiende? Y entendemos qué tipo de pensamientos. Su ministerio, por otro lado, no puede ir delante de su esposa. Si el diácono está desatendiendo a su esposa por medio de su ministerio, hay algo que está fallando. Hay algo que no se está haciendo bien. Hay algo deficitario en este hombre. Y tiene que ser reajustado, tiene que ser guiado, tiene que ser ayudado. Pero mientras esto no cambie, esa persona no puede ocupar un lugar de diaconía en la iglesia. De nuevo, es un esposo, para resumirlo, para hacerlo fácil, un esposo a la altura de lo que demandan las Escrituras para los maridos cristianos. Y si ese no es el caso, este hombre no debe ser diácono. Si este hombre no puede tener amor, misericordia, cuidar, arropar, consolar y proteger a su esposa en todo sentido, ¿cómo va a hacer eso hacia el resto de miembros de la iglesia? Volveríamos a caer en la hipocresía, por lo cual no tendría una limpia conciencia. Y luego sigue diciendo el apóstol que debe gobernar bien a sus hijos y sus casas. Los diáconos deben ser competentes en gobernar y dirigir su hogar. Bien, digamos que el hogar es su empresa fundamental en su vida, o mejor dicho de otra manera, el hogar es tu ministerio principal, es tu diaconía principal, es tu servicio principal. Cuando la mujer se encarga de la disciplina de los hijos, de su formación espiritual, incluso es la que se tiene que preocupar de alimentarse espiritualmente, cuando todo lo que tiene que ver con la casa, la administración del hogar y demás actividades lo efectúa la mujer y el hombre está totalmente ausente y ajeno de todo esto, este hombre no está gobernando su casa. No estamos diciendo que el marido lo tenga que hacer todo en casa. El hogar es un equipo, y más cuando hay personas que ambos trabajan y hay que repartir cargas y tareas, pero no estamos hablando de esto, no. Estamos hablando del hombre ausente. El hombre que paga facturas, llega a casa, come, duerme y se va al día siguiente a trabajar. Y me tienes a los niños limpitos, a la casa limpita, todo bien y no... Está el pagafantas, ¿no? Allá que estaría el pagafacturas. Un hombre ausente por completo de la vida de la iglesia, del hogar. El diácono tiene que gobernar su casa, ocuparse de su casa, administrar su casa, pero no de cualquier manera, ojo. Fijaos, ha de gobernar, fijaos, bien, dice el apóstol Pablo, bien. Y la palabra en griego, que es kalos, significa noblemente, honorablemente, correctamente. Porque gobernar la casa, bueno, es decir, bueno, los que tenéis el carnet de conducir, podéis conducir. Ahora, otra cosa es conducir bien, ¿no? O ser un dominguero, como se suele decir. O no conducir conforme al código de circulación. No se trata de gobernar, se trata de gobernar bien, noblemente, honorablemente. Es uno de los requisitos de los diáconos, como dijimos muy al principio, es la sabiduría. Lo vimos en Hechos 6. Y eso se manifestará en su hogar. Así que si un diácono no tiene hijos bajo su techo, ni una esposa tiene hijos bajo su techo, o una esposa que evidencian que están sujetos a una dirección, a un cuidado, a un gobierno, ese hombre no puede encargarse de una diaconía, de un ministerio en la iglesia. Algo muy similar a lo que
dice de los pastores. Para Pablo los requisitos espirituales y domésticos son tan importantes que en el versículo 10 dice, fijaos, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Interesante esta palabra. Pablo, cuando usa la expresión sometidos a prueba en el griego, esto es un imperativo en presente. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacerles una especie de concurso, vamos a hacer una serie de pruebas, una gincana ministerial, a ver si están a la altura. No. ¿Qué está diciendo con ser sometidos a prueba? Quiere decir que se debe estar haciendo una observación cuidadosa de esta persona durante un tiempo indeterminado, pero suficiente para que la Iglesia sea consciente de si esta persona o estas personas reúnen los requisitos bíblicos para el diaconado. Es así de simple. Si tras ese periodo esa persona es irreprensible, ¿en qué sentido? Vamos a entender esto. Irreprensible a la luz de los requisitos que hemos considerado hasta ahora, ¿sí? No perfecto, pero irreprensible, los manifiesta sin lugar a dudas, no hay nada que cuestionarle, entonces se la puede a esa persona proponer para el diaconado. Pero esto, de nuevo, ¿qué requiere? Tiempo y observación. Tras observar cuidadosamente a esta persona a la luz de los requisitos bíblicos que hemos considerado a lo largo del tiempo, esta persona será irreprensible y entonces puede ser ordenada para el oficio diaconal. Estamos hablando, hermanos, de un oficio importantísimo en la vida de la Iglesia y requiere tiempo y requiere ser aprobado conforme a los requisitos bíblicos para dicho oficio por la mayoría de la Iglesia, no por unos cuantos, o no por la familia del que ha sido propuesto. Bien, llegados aquí, vamos acercándonos a la conclusión, pero hay una serie de consideraciones generales acerca del diaconado que hemos visto y hemos visto también requisitos para el oficio. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver la identidad y los requisitos de las mujeres que aparecen en este pasaje. Dice el versículo 12, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Se ha debatido mucho, y muy especialmente en los últimos siglos, acerca de si las mujeres de las que se habla aquí son diaconisas, o son las esposas de los diáconos, o un tipo de mujer que estaba por la iglesia y hacía algunas cosas. Yo, hermanos, afirmo, junto con muchos otros pastores y eruditos del pasado, de la antigüedad, evidentemente, también del día de hoy, junto con el testimonio de la historia primitiva de la Iglesia, de los 3 primeros siglos, que aquí está hablando a mujeres que ejercen el diaconado, lo que nosotros en español llamamos diaconisas. Y en cuanto a esta posibilidad, hermanos, no deberíamos de extrañarnos. De entrada, en Lucas 8:2, se nos dice que había mujeres que ministraban a Jesús y por extensión a los apóstoles. Cuando dice que ministraban, está utilizando la palabra diaconón. Ejercían una diaconía, un ministerio, un servicio. ¿Bien? Luego en Romanos 16, del 1 al 2, se nos habla de Febe. ¿Recordáis? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esto es interesante. A esta hermana se le encomendó una tarea fundamental. Muy probablemente hay gran unanimidad en que esta mujer fue la depositaria y custodia hasta llegar a Roma de la carta a los romanos. No es cualquier encomienda, no es cualquier responsabilidad. Cencrea estaba al lado de Corinto y era un viaje muy arriesgado, de semanas, un viaje de semanas. Y el que Febe emprendiera este viaje, que seguramente no lo haría sola, no nos la imaginemos allí una especie de, no sé, de Lara Croft, ¿no? Ella viajó con esta carta inspirada del apóstol. Esto demostraba una gran confianza de parte de Pablo hacia esta mujer. No era cualquier persona, era una persona confiable y eficiente.
Y se la debía recibir, dice Pablo a los romanos, como es digno de los santos, porque dice que esta mujer había ayudado a muchos hermanos y también al propio Pablo. Y esto evidenciaba que era una colaboradora estrecha de él y una servidora implicada en su iglesia. Además, fijaos, dice que se la debe de ayudar en cualquier cosa. La palabra aquí para cualquier cosa en griego, esto os va a sonar, es pragma. Viene nuestra palabra pragmático, ¿no? Tiene que ver con todo lo que tiene que llevarse a cabo. Tiene que ver con todas las cosas. Y se usa para referirse a transacciones de negocios, gestiones y diligencias. Así que Pablo recomienda a Febe a la iglesia de Roma para que la asistan en gestiones importantes que ella tenía que organizar con referencia a la próxima llegada de Pablo a Roma. Así que no era cualquier cosa. Así que Febe estaba asistiendo a Pablo allí donde Pablo no podía llegar. Y eso evidenciaba que era una mujer sometida a prueba, irreprensible, una mujer honesta, una diaconisa, una sierva a favor de Pablo, la obra del Evangelio y en este caso la iglesia, tanto la de Cencreas como la de Roma. Por otro lado, el empleo de asimismo, si volvemos al versículo 8, fijaos, asimismo vuelve a utilizar la expresión, da fuertes argumentos para ver aquí un tercer y distinto grupo, además de ancianos y diáconos, porque el asimismo distingue a tres grupos distintos. El asimismo a los pastores o a los obispos, el asimismo a los diáconos, el asimismo a las mujeres. Ahora, por otro lado, no hay un pronombre posesivo o un artículo definido que relacione a las mujeres con los diáconos. Por ejemplo, las mujeres de los diáconos o sus mujeres, podría decir eso, ¿no? Sus mujeres, si fuesen las esposas de los diáconos. De nuevo, Pablo no da los requisitos de las esposas de los ancianos, ¿os habéis fijado? Debería de darlos. ¿Por qué si los da de las mujeres de los diáconos, si solamente fueran las esposas? No tiene sentido, ¿no? Evidentemente, esto manifiesta que está hablando de una tercera clase de personas que sirven en la iglesia, o mejor dicho, de una segunda clase de personas que son los diáconos, en este caso, mujeres. Por cierto, en el griego original Pablo no utilizó la palabra diaconisas. ¿Sabéis por qué no la utilizó? Porque no existe. No hay una palabra femenina para el oficio para el diácono. La forma masculina de diácono se utiliza tanto para hombres como para las mujeres. De hecho, es lo que ocurre en Romanos 16, cuando se utiliza el término diácono en masculino para referirse a Febe. Febe era diácono de la iglesia de Cencrea. O sea, emplear el término mujeres es la única forma que tiene Pablo de distinguirlas de los diáconos que son hombres. ¿Se comprende esto? Suena un poco extraño. Porque si solo dice diáconos, va a parecer que sigue hablando de los diáconos. Tiene que decir las mujeres para decir, dentro del contexto de la diaconía, que hay hombres y mujeres. ¿Bien? Así que estas mujeres son diaconisas, siervas de la iglesia. Podrían ser esposas de algunos diáconos y ambos compartirían una diaconía. Podría ser. Bien eran mujeres viudas o solteras dedicadas al servicio a la iglesia y que tenían su propia diaconía o asistían a algunos hermanos, hermanas, es posible. Incluso mujeres con esposos cristianos que aunque ellos no eran diáconos, ellas sí que lo eran. No había ningún inconveniente. Si unimos todo esto, hermanos, al testimonio primitivo de los 3 primeros siglos de la Iglesia, es que desde bien antiguo se habla de las diaconisas, que nos lleva a aceptar este rol dentro de la Iglesia cristiana. Las diaconisas en la Iglesia pueden encargarse de un montón de ministerios logísticos, por supuesto, pero recordemos que el principal trabajo de los diáconos es la misericordia y el cuidado directo de las personas. Así que, atendiendo al rol y al diseño divino también, que queremos respetar dentro de la Iglesia, quizás haya diaconías más apropiadas para varones y quizás haya diaconías más apropiadas para mujeres. Pero es cierto que una mujer podría encargarse del mantenimiento de la Iglesia sin ningún problema. Basta con que tenga el don, esté llamada y sepa hacer lo que tiene que hacer, ¿no? No es necesario que tenga que ser necesariamente un varón. Bien.
Aunque es más habitual que las diaconisas se dediquen a la enseñanza de mujeres o discipulado de mujeres, cuidado y atención de viudas, otras mujeres en la iglesia, cuidado de niños pequeños, ministerios como la bienvenida, la hospitalidad, el reparto de alimentos, la decoración de la iglesia, la organización y gestión de eventos, la visitación y el cuidado de enfermos o necesitados. Ahora, es importante aclarar que aunque las mujeres de los pastores no son pastoras, por si alguien tiene la tentación de llamar a Silvia pastora, ¿bien? Silvia es una hermana de la iglesia, sí, aparte de mi mujer, ¿bien? Es una miembro más de la iglesia. No son pastoras. Las esposas de los diáconos pueden ser en algunos casos diaconisas, aunque sus esposos no lo sean. O no. Pueden ser ambos, el esposo y la esposa, diáconos, porque entre los dos están llevando un ministerio específico que requiere que haya colaboración por parte de dos. ¿Bien? ¿Cuál es el requisito? Bueno, que tengan un testimonio, de nuevo, irreprensible. Los requisitos de estas mujeres, si os dais cuenta, son prácticamente los mismos que los hombres. Mujeres que sirven a la iglesia, y es más, cualquier hermano que se encargue de la iglesia o de un ministerio o de un servicio tiene que ser irreprensible. Pero estas mujeres, como los varones, en la diaconía deben ser honestas, habéis visto, sobrias y fieles en todo. Pero hay un requisito que difiere de los pastores y diáconos, que es único de las mujeres que sirven en la iglesia, y había pensado en saltarme esto, pero vamos allá. Dice que estas mujeres no deben ser calumniadoras. Y la expresión griega que Pablo usa para no calumniadoras es muy interesante. La vais a entender en griego, sin problema. Me, que significa no, en griego clásico, diabolos. En otras palabras, estas mujeres no deben ser unas diablas. O si os vale, diablesas. Tenemos diaconisas, pues tenemos también diablesas. El otro término que usamos para referirnos a Satanás, es el adversario, es diablo, que viene del griego diabolos, mentiroso, engañador, calumniador, acusador. ¿Qué hace el diablo? Mentir, engañar, acusar a nuestros hermanos y a nosotros. Estas hermanas van a estar tratando con muchas personas en la iglesia, en especial a otras hermanas. Van a conocer situaciones problemáticas, situaciones difíciles de parte de algunos hermanos y hermanas en la iglesia. Estas hermanas deben ser discretas, y no solo discretas, han de ser veraces. No han de ser parlanchinas, chismosas, entrometidas, cotillas, personas que de nuevo saben cuándo hablar y saben cuándo callar. Y si una hermana tiene tendencia a hablar más de la cuenta y lo que no sabe se lo inventa, como se suele decir, por muy dispuesta que sea, no califica para una diaconía. De hecho, debería de arrepentirse y debería de madurar y santificarse en esa área. Porque si no, esto va a crear problemas serios en la iglesia. Va a ser un foco de problemas interminables. Puede ser algo muy dañino y destructivo en una congregación. Hermanos, para concluir, el fiel servicio diaconal tiene una recompensa. Nos lo dice el pasaje, versículo 13. Fijaos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Qué preciosa recompensa. Voy a volver a leerla. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Pablo concluye hablando de la recompensa de los diáconos y las diaconisas fieles. En esta sección, ¿os habéis dado cuenta que no se habla de la recompensa de los pastores fieles? ¿Y acaso los pastores no recibirán recompensa? Bueno, dice 1 de Pedro 5:4, ¿recordáis? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Palabras hermosas para cualquier pastor. Pero aquí Pablo nos habla de la recompensa de los diáconos fieles y solo de ellos. ¿Por qué? Pues porque normalmente los diáconos
tienen un trabajo que suele pasar desapercibido. Así debería de ser. Porque no son personas que están permanentemente a la vista de todos, como los pastores, que estamos para bien o para mal a la vista de todo el mundo, siempre expuestos y siempre visibles. No, y debido a esto, muchos en la iglesia pueden acabar teniendo a los diáconos como menos. Por eso Pablo hace hincapié en la preciosa recompensa que tendrán los diáconos que sirven bien. Pablo dice aquí a los diáconos y diaconisas que ganan tanto para los hermanos de la iglesia como para Dios un grado honroso y también mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús? Que ganan franqueza, osadía, seguridad y confianza delante de Dios. Un diácono que ejerce bien, su conciencia no lo acusa de ser irresponsable, no lo acusa de falta de misericordia, no lo acusa de negligencia en su diaconía. Por eso él puede acercarse ahora confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiene una confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Menos mal. En la gloria muchos de estos diáconos posiblemente resplandezcan muchísimo más que otros que ahora resplandecen aquí en este lado de la eternidad. Muchos de estos mirarán atónitos el resplandecer de los diáconos y diaconisas que efectuaron un fiel, pero muchas veces silencioso e inadvertido ministerio a favor de sus hermanos en Cristo. Al pastor de nuevo casi se le ve siempre, pero los diáconos nunca se les ve o se les debería de ver. Su trabajo es otro, su oficio es otro. Pero Dios tiene un libro en el que estarán escritas todas las recompensas de los fieles. Algún día estos diáconos brillarán reflejando la gloria de Cristo en sus rostros. Hermanos, no menospreciemos nunca el ministerio de los diáconos y diaconisas en la iglesia, porque a través de los diáconos y diaconisas Cristo Jesús manifiesta su misericordia, su amor, su cuidado y su ternura hacia sus hijos. Como dice el Señor en Mateo 25, y con esto concluyo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén, hermanos, que el Señor levante siervos y siervas, diáconos, diaconisas aquí en la IBE, para la gloria de Cristo y del Evangelio. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres el siervo en la persona del Hijo que te entregaste por nosotros, oh Dios. Gracias. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Danos ahora ese corazón de servicio que forma parte del haber sido bendecidos por el siervo de siervos, Jesucristo. Que le reflejemos en todo, que le mostremos toda la honra y el respeto que merece por medio de cuidar de nuestros hermanos, porque por medio de ello estamos sirviéndole a Él, a Cristo, al siervo, al gran diácono sobre la iglesia, Señor. Danos a todos ese espíritu, pues todos estamos llamados a Él, pero muy especialmente que nos ayudes como iglesia a identificar a hermanos y hermanas con estos dones, con estos requisitos,
y si son irreprensibles conforme a esto que tú demandas de ellos, podamos ordenarles para la obra del ministerio aquí en la IBE. Te damos gracias y te bendecimos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.